Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tema del día de hoy, el programa Hablemos con la Verdad. El día de hoy hemos cogido un tema muy importante y muy especial, como lo es el caso de los niños con capacidades especiales, antes llamados los niños con discapacidad. Les voy a dar un dato muy importante, si me permite el doctor. A partir del año 2000, en el que entonces era candidato mexicano, el presidente Vicente Fox utilizó el término capacidades diferentes o capacidades especiales para resaltar las habilidades o virtudes de las personas con discapacidad durante su campaña electoral. El término tuvo tanto auge y es así como que ahora se utiliza el término para decir a estos niños con capacidades, que antes se los llamaba con discapacidad, para llamarlos con capacidades especiales. Y también un dato muy importante, el síndrome Down recibe su nombre por el antiguo médico británico John Haydon Down, que en 1866 descubrió por primera vez las características clínicas, aunque desconocidas las causas exactamente. No sería entonces hasta 1958 por el genetista francés Jérôme Laurent que él descubrió que la causa principal era por la trisomía 21. Damos la bienvenida al doctor Fernando Vallejo. Muchísimas gracias por la entrevista y por concedernos estos minutitos de su valioso tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a presentar a nuestro personaje del día de hoy. Es el doctor Vallejo Delfín Choes, egresado del Instituto Nacional Mejía, graduado de doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Universidad de Guayaquil, especialista en oncología con maestría en seguridad industrial y salud ocupacional en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. También con maestría internacional de ergonomía laboral de la Universidad de Girona. ¿Esto queda en España? España, sí. Ok. Con una experiencia laboral en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas y el Hospital Metropolitano, así como que ha trabajado en numerosas instituciones del país. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que hemos escogido un tema muy importante, como lo es los niños con capacidades especiales. Exactamente, niños con ¿cómo se diría? Este tipo de causa que nacen, que ese es el síndrome de Down. Vamos con la primera pregunta. En la parte médica, ¿por qué un niño nace con esta capacidad especial, como lo es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down como tal es una patología que tiene implicación a nivel genético. Hay tres variedades de este tipo de patología. El síndrome de Down propiamente dicho, la trisomía 21, el síndrome de Down en mosaico y por translocación genética. Estas variedades implican que la trisomía 21, como se lo menciona, tiene que ver con un cromosoma agregado. Nosotros, los seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. Cuando se produce una alteración genética en la que hay un cromosoma 21 más, se produce la denominada trisomía 21. Es una alteración genética. Exactamente. Hay tres variedades exactamente. El 95% corresponden precisamente a alteraciones que se producen durante la infancia, durante el primer trimestre de la génesis del producto. Apenas un 5% se producen antes del nacimiento por alteraciones, translocaciones en el cromosoma 21 transmitidos por los padres o antes de que se produzca la ovulación o la espermatogénesis o la oogénesis. Y también tenemos alteraciones que se producen en el primer trimestre o en el segundo trimestre del embarazo. Doctor, sáquenos de una duda. ¿El síndrome de Down es una enfermedad? Es una patología, así es. Una patología que justamente tiene esa... pero esa prácticamente, situación. doctor, si fuera una patología, una enfermedad que comúnmente se le conoce, nosotros lo conocemos, una enfermedad tiene un tratamiento y tiene una cura, pero el síndrome de Down, tengo entendido que no tiene cura. Obviamente hay enfermedades que se las puede manejar, aunque no se las puede curar.
el síndrome de Down es una de aquellas, porque cada paciente, cada persona que tiene síndrome de Down puede tener un problema leve, moderado o grave. De ahí que un niño con síndrome de Down es un universo diferente frente a otro niño que tenga la misma. O sea que aquí dentro de esta patología hay grados. Exactamente. O sea, los grados leves, yo me imagino que son personas en las cuales se puede haber un mejor tratamiento. O sea, hay una mejor respuesta. Exacto. Todo depende del momento en que se realice el diagnóstico y la conducta, la alternativa de apoyo al paciente para que sus deterioros cognitivos o del órgano que esté afectado sea mínimo. Es así que dentro del tratamiento significa abordar el problema desde su inicio, incluyendo formas de un diagnóstico temprano, o anticiparse al diagnóstico, o quienes tienen probabilidades de tener el problema. Claro, doctor. Vamos con la siguiente pregunta que justamente tiene que ver mucho con lo que usted me indica. ¿A qué se debe que un niño nace con esta clase de capacidad especial? ¿Se debe a la edad de la madre, que mucho se habla de esto? Realmente que es un factor de riesgo. ¿Qué edad de promedio? Pasados los 35 años, una mujer ha completado cierta maduración de los óvulos más cercanos, ¿no? Y los más antiguos, pasado esa edad, pueden posibilitar la presencia de un problema relacionado con el síndrome de Down. Sin embargo, el 90-95% de los casos es en mujeres jóvenes que han tenido varios hijos. O sea, es un factor de riesgo, pero el diagnóstico ¿cuál de es la causa? Down es en si mujeres vamos anteriores. a mujeres jóvenes, ¿por qué se debe? Puede ser por heredo familiar, le mencionaba en un 5%. Okay. Hay una traslocación. Si es una traslocación que no ocasiona alteraciones orgánicas, esa persona es totalmente normal. Pero al haber traslocaciones, pero equilibradas, esa persona no sufre la sintomatología del síndrome de Down ni las características propias del síndrome de Down, pero puede transmitir esa alteración genética a sus hijos. Okay. Y en sus hijos esa traslocación equilibrada puede tornarse desequilibrada. Entonces el niño sí ya va a tener todas las características propias del síndrome de Down. Eso en un 5%. Ahora, no está definido que haya causales ambientales o conductuales que originen este problema de salud, sino que son alteraciones que se presentan justamente en etapas primigenias del desarrollo fetal. Un ejemplo, doctor, si yo tengo una tía, una madre, una hermana que ha tenido un hijo, un sobrino mío que ha tenido estas características, o que ha nacido con estas características, ¿es probable que mi hijo nazca también? ¿Por la parte genética? Claro, cuando una persona ha tenido ya un niño Down, aumenta la probabilidad de que vuelva Pongamos, yo no tengo hijos, pero una hermana lo tuvo, mi sobrino lo tuvo, yo todavía recién voy a tener mi primer hijo. ¿Es causa de que mi hijo nazca con esta probabilidad? Es un factor de riesgo, pero okay. Dentro de las causales, el porcentaje no pasa del 4 o 5%. Okay. La diferencia de que un niño Down entre el 90 y 94% se va a constituir como tal en el momento del desarrollo fetal. Okay. Primero o segundo trimestre del embarazo. ¿Uno lo puede detectar con algún examen específico? Hay varios exámenes. De pronto puede ser en el primer trimestre lo que se denomina un diagnóstico con el análisis de las células amnióticas, por ejemplo, de las vellosidades coriónicas. Se hace un estudio celular, se puede hacer un cariotipo, se puede utilizar ciertas técnicas de laboratorio como la detección de la proteína plasmática A, o en el segundo trimestre combinar con otro panel de pruebas que significan establecer ciertos niveles de componentes como la alfa-fetoproteína, la hematina A, y varios componentes propios que caracterizan a este tipo de síndrome. El momento que usted como médico diagnostica a una mujer embarazada en su primer periodo de embarazo, que tiene una alta probabilidad de que nazca su niña con estas características,
¿Qué le diría usted como médico? Lo prudente es una asesoría, una consejería, tratando de hacerle entender de que es conveniente que se empape de lo que es un problema de salud con relación al síndrome de Down. Claro, que no solamente va a conllevar a que sea una patología momentánea, sino esto es a largo plazo, es para toda la vida, ¿no? Esto va a significar un cambio radical para su vida. Que esto no va a ser manejado por el padre o por un médico, va a ser manejado por un equipo que incluye un pediatra asistencial, un pediatra de desarrollo, un cardiólogo, un hematólogo, de personas que trabajan alrededor de ellos. Exactamente, es un equipo. Ajá. Y mientras más temprana es la intervención, mejor es la calidad de respuesta. ¿Usted aconsejaría el aborto en estos casos, doctor? Sería apresurado, ¿no? Sería más que nada irrelevante, porque a la final los padres son los que deciden. Y existe la probabilidad de que ese niño no tenga una afectación marcada, que de pronto no tenga todo el conjunto, el conglomerado de problemas de salud. Y pueda tener una vida normal. Y pueda desarrollar una vida completamente normal y llegar a una calidad de vida de a lo mejor excelencia. Doctor, ¿qué problemas de salud enfrenta un niño con esta clase de capacidades especiales? ¿Nace ya el niño con síndrome de Down? ¿A qué se enfrenta? Bueno, hay diversos problemas en diversos órganos. Usualmente los problemas son en el momento del nacimiento. Puede haber alteraciones cardíacas que impliquen intervención quirúrgica inmediata. Puede haber comunicación intraauricular, intraventricular, problemas que exigen procedimientos quirúrgicos iniciales. Puede haber problemas gastrointestinales, pueden existir problemas endocrinológicos. Las personas con síndrome de Down tienen tendencia a la obesidad, a problemas de hipotiroidismo, a problemas neurológicos. Puede existir hipotonía. Tienen esa distinción, no son muy hipotónicos y aparentemente tienen una exagerada elasticidad que de pronto puede beneficiarles en cierto tipo de actividades deportivas como la gimnasia. Hay ciertas alteraciones morfológicas y se hacen evidentes inclusive en el momento del nacimiento. Puede haber trastornos del momento de succionar la leche a la madre, puede desarrollar problemas como neumonías, problemas gastrointestinales, atresia esofágica, atresia a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel de ano. Yo tengo conocimiento de que a los niños recién nacidos les aplican una serie de vitaminas, inyecciones, bueno, todo es un proceso, un procedimiento que se hace. ¿El mismo procedimiento que se hace con un niño sano se lo hace a un niño de síndrome de Down o tiene otro procedimiento? Es mucho más complejo. Más complejo. Aparte de este tipo de vacunas, hay otro tipo más de medicamentos que se les suministran. Obviamente, porque los problemas en sí que conlleva esta patología, pueden haber problemas cardíacos, pueden haber problemas de aparato gastrointestinal, de pronto atresia esofágica, que significa que el niño no va a poder ingerir alimento. Entonces son situaciones que urgen intervenciones agresivas. Una atresia esofágica significa que hay que hacer una cirugía inmediata, un ano no perforado. ¿Cómo puede evacuar? Entonces son conductas totalmente diferentes, ¿no? Por la serie de situaciones que pueden recurrir no solamente en la niñez, en la infancia, en la adolescencia. Hay problemas como por ejemplo la demencia temprana. A los 50 años hay la probabilidad de que una persona con síndrome de Down ya empiece a desarrollar problemas de demencia. El Alzheimer tiene un factor de riesgo en niños Down de tener mucho más elevados. Muy elevado. Doctor, ¿cuál es el promedio de vida de un niño de síndrome de Down? Bueno, las expectativas de vida de ellos se han incrementado ostensiblemente. Con la calidad de atención y sobre todo una intervención temprana, actualmente las probabilidades de llegar hasta los 60 años son evidentes. ¿Se ha registrado un niño de esta condición que viva? Exactamente. Una persona. Sí, ha mejorado realmente.
espectacularmente las expectativas de vida de las personas con síndrome de Down. Pero claro, no, usted lo que me indica es que también hay que ver que tenga una vida sana, llevar ciertos tratamientos y obviamente también la familia es un factor muy importante aquí. Exacto, una intervención temprana, Uh-huh. un diagnóstico precoz, ¿no? Un diagnóstico inicial a corta edad y una intervención del equipo de igual manera, en el momento adecuado va a permitir que esa persona desarrolle una calidad de vida, que tenga una calidad de vida adecuada. ¿Es factible que un niño o una persona con síndrome de Down ya que se le pueda insertar en la sociedad? Sí, ¿cómo no? En la parte escolar, si hablamos exactamente. Pueden haber alteraciones en cuanto a las capacidades, a las capacidades intelectuales, a las capacidades cognitivas. Puede haber una alteración de la memoria cercana o lejana, pero con el estímulo temprano, con el apoyo de logoterapia, de fisioterapia, de todos los niveles de intervención que exigen en los momentos definidos del desarrollo del niño, de la persona que tiene el problema, van a permitirle mejorar su condición. Si es un síndrome de Down que signifique que hay un deterioro cognitivo leve, él va a completar su desarrollo. ¿Puede llegar a tener una familia, una persona con síndrome de Down? Sí puede llegar a tener una familia, claro. Pero sus hijos, el momento en que hacen familia, forman un hogar, tienen una alta probabilidad de que sus hijos, sus descendientes... El riesgo así sí, es, el riesgo aumenta, pero pueden hacerse las pruebas, ¿no? Las pruebas preliminares para determinar qué grado de afectación tiene esa persona. Como le mencionaba, puede ser una translocación genética, puede ser una trisomía 21 propiamente dicha, o puede simplemente ser que no hay un cromosoma extra, sino simplemente el material genético del cromosoma 21 que se ha ligado a otro cromosoma. Eso nos va a dar la pauta para el grado de afectación de la persona. Puede ser de leve a severo. En el momento que usted diagnostica a una persona, si me voy atrás nuevamente con la pregunta de una mujer embarazada, ¿se le ha detectado que el niño tiene una probabilidad alta que nazca con este síndrome? ¿Hay algún tratamiento para poder revertirlo? No. Ok. Estos niños, ¿están conscientes de su condición, lo que los limita, o están inmersos en un universo fantasioso? ¿Ellos saben de su condición? Es relativo, de acuerdo a su nivel cognitivo. Puede haber una afectación leve que él está consciente. Lo que sí es evidente que a medida que avanza el desarrollo, él sí se percata de sus limitaciones. De que una persona de que mi amigo sea normal y que yo justamente tenga esas limitantes. Viene el apoyo emocional de los padres, del entorno, de los compañeros. ¿Por qué? Porque puede caer en grados de depresión, puede llegar a tener afectación de su autoestima. Entonces ahí interviene el psicólogo, ahí interviene el pediatra de desarrollo, ahí interviene el neurólogo. Ese equipo de trabajo va a permitir que ese niño, que ese adolescente, que esa persona se adapte al entorno y que pueda desarrollar sus potencialidades en el tiempo que se lo permita, que sea adecuado y que sepa aprovechar las oportunidades que le vengan, ¿no? Doctor, ¿puede llegar a aprender un niño con estas capacidades sin mayor dificultad? Relativo, dependiendo del tipo de afectación. ¿Es posible que puedan llegar a tener descendencia o no? Y si es así, ¿sus hijos tendrían la misma condición? Lamentablemente, al tratarse de pacientes, de personas con cierto tipo de afectación, pueden ser proclives a abusos. Entonces puede de pronto producirse alguna violación, algún embarazo no deseado. ¿Y quién lo va a saber? Como sufren de alto grado, como usted me indica, también de demencia, ¿quién les va a creer? Así es, y indudablemente que el riesgo de presentar de
que sea un embarazo con el consiguiente producto afectado es elevado, ¿no? Pero la intervención de la sociedad, la intervención de los padres, la intervención del equipo de salud, de los programas establecidos a nivel zonal, regional, estatal, dan cierto tipo de apoyo, en el sentido de que estos casos, al ser descubiertos, sean seguidos y sean sobre todo manejados tempranamente, que la intervención sea adecuada para que no se llegue a ese tipo de inconvenientes sociales. Doctor, yo tengo una pregunta sacada de contexto que no está aquí en mis preguntas, pero que ahorita me queda con la duda. Muchos de los niños que yo he visto y que se ha investigado estudios con síndrome de Down y con capacidades especiales, alto grado hay que existe y se da más esto en la clase, si hablamos en la clase baja, se podría decir, ¿no? Si utilizamos un término, por así decirlo, en familias que tienen pobreza, que viven en el campo. ¿Por qué se debe esto? Bueno, este tipo de problemas... No es general, no, es, claro, es un estudio que se realizó. Lo que sucede es que muchos de esos niños que no han tenido la facilidad de ser atendidos oportunamente han llegado a grados de afectación severa. Si uno no se los atiende, no se les da un tratamiento, esto sigue acumulándose y va afectándole más. Exacto, las complicaciones son marcadas. Pueden nacer un niño con todas las características de un síndrome de Down, cabeza achatada, hendidura palpebral, alteraciones a nivel de pabellones auriculares, a nivel de manos, de pies, las características propias del enfermo. Si eso se produce en un ambiente que implique atención médica, eso se va a detectar y se va a manejar adecuadamente. Pero si se produce en el campo, a nivel rural, la parturienta, el padre, la madre, simplemente van a sentirse afectados por el hecho de haber procreado una persona extraña a los demás, pero que no van a intervenir adecuadamente y no le van a dar el beneficio de una atención médica, de una atención profesional que permita que ese niño tenga un desarrollo adecuado. Óptimo. O se le pueda proveer del beneficio de la ayuda, sino que van a ser relegados, van a ser vistos como personas raras, extrañas. ¿Usted qué recomendaría a la familia en el momento en que ellos ya deciden y saben de los sacrificios que tienen que hacer cuando van a ser un niño en estas condiciones? Buscar apoyo, buscar ayuda, buscar consejería, empaparse en el asunto, ver las probabilidades de un manejo a corto y mediano plazo de sus familiares que han sido afectados por esta situación, planificar, intervenir, atenderle adecuadamente en el momento propicio, en el caso de presentar complicaciones. En sí, tiene que ser algo que permita que esa persona llegue a tener un desarrollo lo más cercano a la normalidad. Doctor, agradecemos muchísimo pues, concedernos su tiempo, su valioso tiempo. Es un gran profesional y a alguien que admiro muchísimo. Y quiero solo terminar con una frase un pensamiento muy importante, que yo a manera personal lo he plasmado en este papel. Las personas con capacidades diferentes, a mi punto de vista, no son personas enfermas, así sea una patología, como ya se lo dijo. Son personas que no hay que compadecer ni sobreproteger. Y el papel fundamental de la familia yo pienso que es algo primordial. El momento que tú como madre, como esposo, como familia decides tener, pues ten la conciencia de darle la inserción en la sociedad y darle la importancia y sobre todo darle la igualdad. Saber que todos como seres humanos somos iguales. Así que muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a ustedes. Eso es todo.